Buen día, un gusto saludarlos a todos. Daremos inicio al acto de defensa de tesis correspondiente a la carrera de posgrado, Maestría en Gestión Empresaria, titulada Optimización de los sistemas de producción mediante la conversión tecnológica de los sistemas de extracción de gas en boca de pozo. Esta tesis ha sido elaborada por el ingeniero David Ariel Arroyo, Documento Nacional de Identidad número 25.746.184, quien aspira a la obtención del título de posgrado de Magíster en Gestión Empresaria. La dirección de esta tesis ha estado a cargo de la magíster licenciada Alicia Elsa Rey, quien se encuentra conectada a este acto de modo virtual. La totalidad de los integrantes del jurado examinador ha manifestado que la tesis reúne las condiciones para su defensa oral y pública, enviando oportunamente los dictámenes favorables para la realización de este acto. Agradecemos a los miembros del jurado evaluador, doctor, actuario y contador Eduardo Melinsky, de la Universidad de Buenos Aires, quien se encuentra conectado de modo virtual a este acto, doctor ingeniero Roberto Enzo Rubeo y magíster contador José María Trejo, ambos de la Universidad Nacional del Comahue, presentes en esta sala. También se encuentran presentes la señora decana de esta facultad, magíster, profesora Mariela Díaz Martínez, y la señora magíster licenciada Estela Iris Cortés, coordinadora de la carrera. El ingeniero David Ariel Arroyo comenzará ahora la exposición del trabajo y contará con aproximadamente 40 minutos para el desarrollo del mismo. Los señores miembros del jurado podrán realizar preguntas, aclaraciones y ampliaciones una vez culminada la exposición. Ingeniero David Ariel Arroyo puede comenzar. Bueno, muchas gracias, Adriana. Buenos días a todos. Buenos días a los que están conectados en forma virtual. Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del trabajo de tesis. Adriana, el trabajo está titulado Optimización de los sistemas de extracción de producción mediante la conversión tecnológica de los sistemas de extracción de gas en boca de pozo. Es un estudio de caso que se realizó en una empresa hidrocarburífera argentina entre los periodos 2016 y 2020. Las preguntas problemas desarrolladas para el caso de estudio fueron si es factible optimizar la cadena de valor de producción de gas de los pozos asistidos mediante la conversión tecnológica de las unidades de compresión con motor a explosión a motor eléctrico, tal que se incremente la producción de gas o se reduzcan las pérdidas de producción, generando así un resultado positivo disponible para el consumo nacional. Hecha estas preguntas y obtenida algunas respuestas, surge luego como interrogante consecuente es ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales es factible la consideración de la conversión tecnológica? Entendiéndose por estas condiciones las pautas de precio de gas, de precio de energía eléctrica, impacto en los servicios de conversión y en los contratos de compra o venta de disponibilidad de energía eléctrica. Bien. Aquí presento las conclusiones del estudio de caso, en donde se realizó un análisis comparativo de tecnología y los resultados del análisis comparativo de tecnología entre la unidad de compresión y boca de pozo con motor a explosión y motor eléctrico permitieron cuantificar el valor potencial que puede agregar la conversión tecnológica, reduciendo pérdida de producción y generando beneficios de profundidad cuantificados con incrementales diferenciales. Y luego fue factible relevar e identificar las condiciones bajo las cuales es viable la conversión tecnológica, así como un plan de acción para mitigar los riesgos de esta conversión al presentarse como un proyecto. En función del análisis del mercado, de la oferta y la demanda, es factible comercializar el incremental de gas obtenido por la reducción de pérdida de producción bajo la modalidad de contratación disponible, contrato spot a término, lo cual dependerá del momento en que se ejecute el proyecto. Al momento de realizar la evaluación del proyecto, el incremental de gas es comercializable debido a la disponibilidad del sistema de transporte, capacidad disponible para ingresar en el punto de inyección al sistema de transporte y luego ser retirada por la distribuidora en los CTM. Bien,
Así brevemente voy a presentar el recorrido metodológico. Los objetivos planteados fueron, en forma general, establecer las condiciones bajo las cuales la conversión tecnológica de los sistemas de extracción sea viable y aporte a la optimización de la cadena de valor de la producción en pos del autoabastecimiento de gas natural, y luego investigar los antecedentes referidos al cambio tecnológico propuesto con el objetivo de definir fortalezas, debilidades, así como diferentes escenarios que se pueden presentar en el proceso de implementación. Y bueno, determinar las condiciones a partir de las cuales se asegure la rentabilidad de la conversión tecnológica para implementar el proyecto de los sistemas de extracción. La hipótesis, la producción actual es la máxima posible para los sistemas de extracción empleados actualmente, refiriendo a la unidad de conversión de boca de pozo con motor de explosión. ¿Es posible optimizar la cadena de valor de producción a través de una conversión tecnológica en el sistema de extracción? Y de ser afirmativa la respuesta de esta última pregunta, ¿bajo qué condiciones de borde para el nuevo contexto operativo? Bueno, se realizó una búsqueda de antecedentes y la búsqueda realizada respecto de trabajos académicos, paper y presentaciones dio como resultado que si bien el empleo de las unidades de compresión de boca de pozo es una solución de uso frecuente para asistir a los pozos productores de gas, una vez que los mismos depletan o se reduce la energía de la formación productora, este sistema no se aborda como un sistema integral, es decir, en un campo completo, sino se va abordando en forma individual con los pozos que van depletando, y tampoco tiene una visión de mediano a largo plazo. Bueno, la investigación es de carácter descriptivo y explorativo, una alta componente cuantitativa y cualitativa. Descriptivo en el sentido que se aborda una problemática en su contexto real, en este caso el estudio del caso en la redundancia en la organización. Explorativo, que se busca generar análisis y aportar al marco teórico de esta problemática de análisis. Cuantitativo por los datos y los cálculos realizados a lo largo del desarrollo de la investigación, y cualitativo, complementado en forma cualitativa por las entrevistas y los análisis de mercado y demás. Los instrumentos utilizados fueron entrevistas a profesionales referentes de sistemas de extracción, esto mediante un cuestionario elaborado para el caso. Se realizaron análisis de mercado, análisis comparativo de tecnologías, un piloto para obtener una prueba empírica de la tecnología, y luego se emplearon instrumentos de gestión, formulación, preparación y evaluación de proyectos, y un análisis de riesgo del proyecto para determinar el riesgo sobre el proyecto que se propone. Los datos obtenidos fueron las tecnologías existentes, el reglamento del estado del arte de los antecedentes. Esto se anexa o se coloca como un apéndice al final del caso de estudio. Se pudo estudiar el comportamiento de la oferta y la demanda, el comportamiento de los precios, las modalidades de contratación. Se pudo definir y cuantificar en forma analítica los indicadores de desempeño para comparar las tecnologías, y luego eso fue validado empíricamente o cuantificado en campo con un piloto. Y también se definieron valores de indicadores para evaluar la rentabilidad o viabilidad de un proyecto, que son los indicadores clásicos TIR, valor presente neto, periodo de recupero descontado, con la probabilidad de ocurrencia dado un análisis local. Bien. El caso de estudio se realizó en una de las cuencas, en una de las 5 cuencas productoras de gas del país, la cuenca neuquina. De esta cuenca neuquina se aporta con el 60% de la producción nacional diaria. La organización en donde se realizó el caso de estudio tiene emplazado un negocio, una unidad de negocios con 2 gerencias de operaciones que gestionan, operan y explotan los yacimientos de Loma de Lata, Agua de Terreo, Sierra Barrosa, Octógono Fiscal y al norte de la Bozal, mediante 2 gerencias de operaciones. Esta unidad de negocios aporta el 16%, al momento de realizar el caso de estudio, aportaba el 16% de la producción nacional diaria. De ese 16%, 6%
es asistida mediante las unidades de compresión de boca de pozo, con motor a explosión. Bien, aquí esta unidad de compresión de boca de pozo para asistir a los pozos productores de gas. Aquí a la izquierda se puede ver un pozo productor de gas. En la superficie tiene una armadura de surgencia o conjunto de válvulas para operar el pozo. El producto, o sea, el gas y fluidos, ascienden a la superficie debido a la energía del reservorio y se trasladan por una cañería de conducción hacia las plantas de separación, compresión y puesta en especificación para la venta. Cuando el pozo surgente pierde energía, se emplea, entre otros sistemas, el sistema de unidad de compresión de boca de pozo para darle energía y poder conducir esos productos hacia las plantas de tratamiento. Y bueno, en este caso, la implementación inicial de la organización fue mediante unidad de compresión con motor a explosión a boca de pozo. Con motor a explosión, perdón. Un punto importante ahí, antes de avanzar, es si la unidad de compresión no funciona, el pozo no produce. Por lo cual, eso si se detiene, no hay producción. Así que ese es un punto a remarcar para considerar luego en el resto del análisis. Bueno, en la unidad de negocios, al momento de realizar el estudio, habían 153 pozos asistidos con 185 unidades de compresión de boca de pozos con motor de explosión. Esos 153 pozos tienen una reserva asociada al final de la concesión de 1.660 millones de metros cúbicos y en su momento estaban produciendo 4.39 millones de metros cúbicos por día, con una gasolina asociada de 219.6 metros cúbicos por día. Bueno, entonces, aquí ya ingresamos para ver si podemos responder la primera pregunta, que era si el análisis comparativo aportaba a la mejora de la cadena de valor de producción de gas. Y bueno, considerando lo que les dije anteriormente, de que un pozo asistido con estas unidades de compresión, ya sea con motor eléctrico de explosión, se detiene, no aporta producción al resto del sistema, la organización, luego de realizar una implementación intensiva en 2012, comienza a recorrer un sendero de análisis y estudios para poder definir las fallas en las que iban incurriendo estas máquinas y poder mitigar esas fallas o tratar las fallas con acciones que sean contingentes de mediano a largo plazo, utilizando diferentes metodologías en forma reactiva inicialmente, con análisis de fallas, luego con análisis causa-raíz, para determinar en forma más precisa a qué se debían las fallas, luego a lo largo del tiempo con simulaciones y verificación de contexto operativo, se concluye, si bien se venía identificando que el componente crítico de la unidad de compresión de boca de pozo es el motor a explosión. El motor a explosión tenía asociada el 61% de las fallas en las que incurrían las máquinas estas. De ese 61% implica que el 89% de las horas está detenida la máquina, asociada al motor de explosión, por lo cual se considera reemplazar ese componente por motor eléctrico, que es lo que hablamos de la conversión tecnológica de explosión a eléctrica. Si bien se puede inferir de que un motor de explosión tiene menos confiabilidad y disponibilidad que un motor eléctrico, se requiere una cuantificación y una verificación en campo, dado que hay un desempeño integral con el pozo y el resto del proceso. Bueno, se definen indicadores de performance, disponibilidad, confiabilidad, área de producción, de impacto de producción en el impacto de polución sonora y, bueno, fase de combustión de los motores. Luego se realiza un piloto para cuantificar esos indicadores que, si bien se habían calculado por simuladores, se cuantifica en campo. Y bueno, se puede determinar que efectivamente la tecnología mejora en un 5% de disponibilidad, un 17% de confiabilidad, un indicador global de desempeño que es una reducción de pérdida de 43%, y
Bueno, aquí se muestra en la imagen, el pozo se encuentra emplazado al norte de la Gerencia de Operaciones A, próximo a la ciudad de Añelo, y la producción acomete a una planta cerca de Tatayén. Y aquí hay 2 unidades de compresión de boca de pozo con motor eléctrico ya y variadores de frecuencia. Bien, ahí se alcanza a responder la primera pregunta: ¿con cuánto aportaría la conversión tecnológica en la reducción de pérdidas y el valor que agregaría a la cadena de producción de gas? Entonces esto motiva a considerar la implementación masiva del proyecto sobre el resto del parque. Para lo cual se realiza un análisis de contexto económico, el mercado de gas, que es una de las variables principales que atraviesa todo el proyecto, y aquí se presenta la cadena energética y los actores del mercado de gas, para comentar que el estudio de caso está circunscrito en este punto de la cadena. Esto es un sector no regulado de libre comercio, está bajo el ámbito de la Secretaría de Energía. Luego tenemos 2 eslabones más, que son el transporte y distribución, sectores regulados bajo el ámbito de ENARGAS, bajo la ley 24076, y esto alcanzado por el marco normativo y legal de la 17319. Los consumos principales son residenciales, centrales térmicas para producción de energía eléctrica e industriales. Bueno, aquí brevemente se muestra el precio o la pauta que va a marcar todo el proyecto, que es el precio del gas, cómo fluctúa de entre 1 y 4,5, pero bueno, aquí también se ve cómo impactan la tarifa final, los componentes de transporte y distribución de los sectores regulados, esto es para el consumidor final. Y aquí se ve el precio que va a marcar el proyecto, como comentaba antes, que tiene como referencia el precio de frontera internacional, que está en dólares por millón de BTU, que es el del nodo Henry Hub. Y luego hay otros precios que tienen influencia, además de la política energética del Estado, y este precio de referencia internacional son los precios de importación de gas natural licuado, y el precio de importación por gasoducto desde Bolivia, que se encuentra aquí. Bueno, esto básicamente es el sendero del precio a lo largo de 10 años, donde se ve que varía entre 1 y 4,5. Luego se continuó con el análisis del mercado de petróleo, dado que la gasolina se comercializa como petróleo y tiene como precio dólares por barril. Y aquí se presenta la cadena energética también, y esta es toda la cadena de libre comercio. Tenemos los actores que son los productores, que es donde consideramos el ingreso del producto conexo derivado de la producción de gas, que sería la gasolina. Tenemos el transporte, transformación, que sería el downstream o refinerías, y el consumo de los derivados en los diferentes rubros, ¿no? Transporte, industria, residencial, agrícola y aerotransporte, aeronáutico. Bueno, como comenté, esto también está bajo la órbita de la 17319, que es el marco normativo y legal. Y aquí, si bien el precio de frontera es el WTI, también es dólares por barril, hay una resolución que primó desde el 2011 hasta el 2018, que fue el denominado barril de criollo, que tiene precio tanto para el mercado local como de exportación. Luego que entró en paridad cerca del 2018-19, quedó liberado, se terminó la vigencia de la resolución que mantenía este precio interno. Pero bueno, en el contexto de pandemia, nuevamente el Estado tomó un decreto, una resolución similar para poder trabajar en el contexto de emergencia que había con la pandemia. Aquí se presenta brevemente los contratos, las modalidades de contratos bajo las cuales se comercializan ambos productos, y los mercados. Bueno, hay un contrato que tiene modalidad de continuidad,
para el gas principalmente, que es el firme o interrumpible, son dos modalidades. El firme, que no se puede interrumpir el suministro del producto o volumen definido, ni en el caso del transporte, ni la capacidad comprometida. Si no tenés una capacidad de escaño, bueno, la tenés que asegurar. El plazo, el largo o corto plazo, está definido como más de un año y corto plazo hasta 6 meses, pero eso también depende, es relativo y depende de los actores que intervienen. Pero en principio se toma de referencia a sus números. Interrumpible quiere decir, bueno, lo opuesto al anterior, pero siempre bajo ciertas pautas marcadas entre los dos actores, ¿no? El comprador y el vendedor. Luego esos contratos se firman en diferentes ámbitos que generan los mercados, se comercializan en diferentes ámbitos. El mercado primario es los mercados en los cuales se comercializa por primera vez un contrato de compra y venta de productos o de servicio de transporte, por ejemplo. El mercado secundario ya tiene componentes financieros, se comercializan los contratos firmados, el contrato primario. Luego los mercados de largo plazo están asociados a los volúmenes, contratos de gran cantidad de volumen, y los actores principales son productores y grandes distribuidoras, y que tiene como un tercer actor que orbita, que es el Estado. Un mercado de corto plazo es entre un distribuidor y un gran usuario. El mercado de spot está más referido al ámbito de comercialización electrónica de los diferentes componentes financieros que surgen de todos estos mercados. Ya no está tan cerca del activo físico, sino sobre instrumentos financieros. Bueno, otra variable importante que va a atravesar el proyecto es la energía eléctrica, dado que vamos a retirar los motores de explosión y vamos a pasar a motores eléctricos. Entonces, se analiza el contexto económico del mercado eléctrico y la cadena energética y los diferentes actores. Bueno, en la cadena energética se tienen estos eslabones: la generación, el transporte, distribución y consumo. En la generación, bueno, están todos los propietarios de centrales, las concesiones otorgadas a hidroeléctricas, y bueno, incorporado en los últimos años todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Y este mercado también tiene está el libre comercio del sector de generación, regulado en transporte y distribución. En generación bajo la órbita de Secretaría de Energía, y transporte bajo la órbita del ENRE, y algo de distribución bajo el ENRE, que es Cava y algunos sectores importantes de Buenos Aires, y luego la distribución está bajo la órbita en provincias y municipalidades, bajo la órbita de entes locales. Ahí. Bueno, una analogía con los precios anteriores, cómo se compone la tarifa final, los precios regulados, que son todos los componentes, que tienen los márgenes sobre la tarifa final, y el precio de la energía eléctrica. Voy acá un comportamiento de los precios en 4 años. Bueno, continuando con el análisis económico para poder ver bajo qué condiciones viable la masificación de la conversión tecnológica, se procede a analizar en función de los indicadores de desempeño cuáles serían los ingresos, los egresos en función del cambio de motor eléctrico, de explosión por motor eléctrico, y qué infraestructura habría que emplazar en el yacimiento para poder realizar la conversión tecnológica. Esta es una foto. Estos valores son una foto para estas pautas de precio, dado que la disminución en el primer caso, los dos primeros casos son disminuciones de pérdida de gas, es un volumen por una pauta de gas. Entonces, esto es una foto, porque como habrán visto, el precio del gas varía a lo largo del tiempo. Lo mismo para la energía eléctrica. El costo de energía eléctrica también es una variable que varía a la redundancia a lo largo del tiempo. Entonces, en este momento que se hizo esta foto, teníamos $121 por megawatt. Bueno, las dos primeras variables están asociadas a indicadores de desempeño de disponibilidad, confiabilidad y sobre todo el indicador global, que es la disminución de pérdida de producción. Entonces, pierdo menos gas, por lo cual tengo más gas para vender, y puedo generar más gasolina. Entonces, estos son ingresos debido a ese factor, a esos factores. Los segundos ingresos están asociados a la confiabilidad,
como la unidad de compresión de boca de pozos pararía menos por un motor eléctrico, los pozos se dañarían menos y deberían realizar menos intervenciones con equipos de torre o equipos de servicio al pozo. Lo cual, tengo un ahorro también, en disminución de intervenciones, tengo un ahorro o ingresos generados por ese punto. Al incrementar la disponibilidad y como los contratos de alquiler de las unidades de compresión de boca de pozo son por HP, se paga un rental por HP. Si yo mejoro la disponibilidad, tengo que pagar menos HP porque un HP me rinde más. Y acá tengo un ingreso también importante, que es todo el gas combustible que dejaría de usar de las 185 unidades de compresión de boca de pozo, dejaría de usar 800 metros cúbicos por día en promedio, lo cual se transforma en un ingreso de gas, un volumen de gas que pasa a estar disponible para la venta. Luego un punto que también es importante es el mantenimiento de la estructura vial o los caminos en el yacimiento, dado que la organización, la unidad de negocios en la cual se está realizando el caso de estudio está emplazado en una zona con un superficiario que tiene una actividad intensiva agrícola ganadera. Entonces, para que ambas operaciones convivan, se requiere un mantenimiento constante, y este mantenimiento se reduce si yo reduzco la cantidad de intervenciones que necesito de la unidad de compresión de boca de pozo. Es decir, voy a tener menos recorredores y menos mantenedores porque sus equipos son más confiables. Bueno, como mencioné anteriormente, hay un egreso dado por los costos de energía que anteriormente no estaban, sin proyecto no habría esa evaluación. Un costo de mantenimiento de la infraestructura nueva eléctrica, inversión en línea eléctrica 42 kilómetros de línea eléctrica, 92 unidades, 92 subestaciones eléctricas, para reducir de 13,2 a 380 voltios. Otros aspectos a definir para poder evaluar posteriormente el proyecto es el horizonte de planeación. Se tomaron 10 años, se consideró constante el flujo de ingreso e ingreso. El costo de capital, bueno, la tasa de retorno descalculada y validada con antecedentes de proyectos dentro de la organización, por proyectos similares, y la organización tiene definido a partir de eso un 12%. El tipo de cambio, bueno, los productos de proyectos siguen los precios de frontera, los precios internacionales, en dólares por barril, dólares por mega. Y por ende la indexación de los flujos de caja al tipo de cambio de los productos reduce efectos de devaluación y o revaluación del tipo de cambio nominal, de esta manera. Bueno, aquí no están colocados, pero para la amortización se considera lineal, a lo largo de 10 años, según la normativa contable. Y bueno, el impuesto a la ganancia también está aplicado en función de lo que define la normativa contable, que es 5% en caso. Una vez presentado ese aspecto económico, se procede a formular y a preparar la información para poder realizar la evaluación del proyecto. Acá se presenta cuál es la participación en un análisis de mercado ya de la compañía, con cuánto participa del mercado de gas. La organización participa con el 32% del mercado total. De ese 32%, 16% es aportado por la unidad de negocios. Y de ese 16%, 6% es asistido por unidad de compresión de boca de pozo. Esa producción equivale a lo que consume Cava diariamente. Otro aspecto importante acá a resaltar es que la organización tiene como titular del 51% de las acciones al Estado, a partir de la Ley de Soberanía Energética del año 2012. El Estado toma o adquiere ese porcentaje de acciones como parte de la política energética para poder influir en el mercado libre de comercio, que es el primer eslabón de la cadena energética. Otro punto importante que se analizó es la oferta y la demanda, en este caso sería la demanda. Como se puede ver, la demanda tiene un incremento anual del 1%, va creciendo. Es tomada principalmente, bueno, aquí cae en estos años por la particularidad de la pandemia, 5.8 cayó, sobre una producción total de 117 millones de metros cúbicos diarios.
Aquí se ve que estos verdes son las centrales térmicas. Esto comercializa, o mejor dicho, adquiere Camesa, que es el organismo que opera, realiza el despacho y organiza el despacho del mercado eléctrico mayorista, adquiere el gas para las centrales térmicas a los productores directamente y es una de las principales demandas. Luego le siguen los industriales, el sector industrial y luego el residencial. Esto es, bueno, cómo se compone la oferta, quiénes son los principales productores que ingresan a ese mercado. Sería principalmente la empresa donde se realizó el estudio, un 30%, luego le sigue Total Austral, luego estaba Tecpetrol, que empezó a tener una mayor participación a partir de 2019, y luego está Pan-American Energy. Bueno, aquí se presenta la balanza comercial de gas. En verde está el volumen importado, en azul el volumen exportado, que se ve que tiene algunos incrementos en 2014, y luego aquí en 2018, 19 algunos incrementos de exportación, pero en general es deficitaria la balanza comercial de gas. Esto, integrando esta área gris en un periodo de un año, representa el 11% de la producción total anual, que equivale a 4.700 millones de metros cúbicos en un año. Bien. Y otro aspecto que se analizó es la comercialización. Y en este punto, la organización donde se realiza el estudio de caso comercializa el gas producido por unidad de negocio, como contratos en firme, con distribuidoras, a largo plazo. El proyecto o la conversión tecnológica no plantea una modificación, no va a tener un impacto para que se modifique esta modalidad de contrato. El gas producido por el negocio es inyectado en el NEUBA 1 y el NEUBA 2, que son dos puntos de inyección al sistema de transporte. La transportadora es TGS, que se encarga de toda la operación y mantenimiento de lo que es gasoductos y sistemas de compresión para llegar hasta los city gate, donde lo toma el comprador, que es las distribuidoras, y lo distribuye a los consumidores. Bueno, aquí también se presentan, por lo que habíamos presentado anteriormente, los precios de los puntos de donde podría ingresar, o donde ingresa, mejor dicho, el gas natural licuado, que es el puerto de Escobar y el puerto de Bahía Blanca. Luego habría una alternativa de importación a través de Chile por este otro punto. Luego acá está el punto que decíamos de Bolivia, importación de gas por gasoducto. Se analizaron 3 puntos, estos ya más concretos para la implementación, de definir por qué sector empiezo a implementar el proyecto. Entonces se tomó un método cualitativo, que es el método de los puntos. Se definieron factores relevantes para la organización, se les da un peso asignado, se los califica en un rango, se tiene una calificación ponderada y eso define por cuál es, en este caso, lo que comparé son las gerencias, cuál aportaría mayor valor si inicio la conversión por esa gerencia. En este caso, la gerencia A. Luego, el tamaño del proyecto es con qué cantidad de equipos iniciar la conversión tecnológica. En esta gerencia se definió el servicio B, que es donde voy a tener los pozos con mayor potencial y que van a aportar mayor producción total. Luego se analizó si la implementación de la conversión tecnológica iba a tener impacto en la estructura de costo de los servicios de conversión, por cual no hay un cambio significativo, ni en lo que es stock de materiales, dado que se reemplaza un solo componente del esquí, ni lo que es el know-how de la mano de obra o del recurso humano para esa operación y mantenimiento de estas máquinas. Bueno, con toda esta información y todo este análisis se plantea el flujo de cajas. Bueno, planteado el flujo de cajas, los ingresos, egresos, como hablamos de la amortización, el impuesto a las ganancias definido por las normativas contables,
y bueno, la inversión que se requiere realizar, se determina un flujo de caja, el cual también es una foto para un instante. Porque este flujo de caja está determinado por volúmenes de gas que me ahorro en un momento, o me ahorro en la conversión, pero afectado por un precio que es variable a lo largo del tiempo. Lo mismo para la energía eléctrica y el valor del petróleo. El primer indicador que se calculó fue el punto de equilibrio, que sería el volumen de gas que cubriría los costos fijos y variables. Para esta foto, que como modo informativo, tener un punto de referencia. Luego se procedió a determinar las variables críticas que atraviesan el proyecto, y esto se realizó mediante dos herramientas, el diagrama de tornado y el diagrama de araña. Se define la variable de interés, la variable de salida, qué variables, no de redundancia, se realizan cambios de más o menos 10%. Y bueno, aquí se ve el impacto de las variables, que es el precio, no sé muy bien aquí en el aula, pero bueno, el precio de la energía eléctrica. A medida que aumenta la energía eléctrica, disminuye el BAN en ese porcentaje. Y el precio del gas, a medida que aumenta el precio del gas, aumenta el BAN. Bueno, tiene que ver con que el gas impacta, la pauta de gas, el precio de gas impacta por el volumen, y la energía eléctrica impacta por la cantidad de energía que me consumen los motores eléctricos. Bueno, aquí se ve la relación entre la elasticidad de las variables, de la variable de salida, como el cambio de la variable de salida, que es el valor presente neto a la tasa de retorno, versus los cambios en las variables de entrada. Bueno, identificadas así las variables de entrada, se procede a calcular los break-even de estas dos principales variables. El break-even para el precio de gas es de $8.31 por millón de BTU, es a partir del cual el valor presente neto, que es el indicador de referencia en este caso, empieza a ser que el proyecto es rentable, y de ahí es suma rentabilidad. Considerando siempre las otras dos variables fijas, ¿no? No hay que perderlo de vista, pero esto ya da información de los valores del precio de la energía y del precio del gas. Para la energía de hoy, $62.91 por megawatt. Bueno, luego se procede a realizar la simulación estocástica. Esto en función de lo que mencionaba anteriormente, de que hay que verlo como un comportamiento dinámico a los precios, y para poder cuantificar ese comportamiento y asociarle un riesgo económico, se realiza la simulación estocástica, para lo cual se definen las funciones de densidad de probabilidad del precio de la energía eléctrica y del precio del gas y el petróleo. Estas dos variables se define la función de densidad en función de un dataset de datos, para la redundancia, tomado de la Secretaría de Energía, y se toman en el mismo periodo, o sea, 10 años, de 2010 a 2020, dado que el petróleo es, en este caso, el precio tiene que seguir o estar tomado en el mismo momento que se toma el de gas, porque la gasolina es derivada directamente de ese volumen de gas. El precio de la energía eléctrica se definió en función de lo que se analiza con el sector de energía de la organización, que hay un sector dedicado a la gestión de energía eléctrica. Se definió, se analizó, mejor dicho, y definió la alternativa de montar una planta motogeneradora donde los valores del megawatt oscilan entre $31 y $50 de valor final, que considera el montaje de la planta, considera la operación y mantenimiento. Cuando hablo de montaje hablo de alquiler, ¿no? Claro. Y el gas que consume. Entonces, los valores finales de energía están dados por ese concepto y esa definición. Bueno, la simulación estocástica arroja que se tiene el 84% de certeza de que el valor presente neto va a ser, para esta tasa de retorno, mayor que 0. Y luego, que el valor presente neto va a estar entre 0 y 9,3 millones de dólares, y un valor medio siempre de 4,54 millones de dólares. Esto se resume en la siguiente tabla, y acá se muestran las funciones que se definieron para las pautas de precio. La primera definida en forma a partir de
lo analizado con el sector de energía, y esto otro en forma de simulación con el Crystal Ball a partir del conjunto de datos de Secretaría de Energía. Acá están los indicadores económicos y los resultados, ¿no? Esto, en principio, respondería bajo qué condiciones es viable realizar la conversión tecnológica. Bueno, luego, definido esto, es cuál es el riesgo que tengo de implementar en esas condiciones. Qué riesgo de contexto y entorno tiene la organización y por ende el proyecto al intentar avanzar con la conversión tecnológica. Bueno, en principio se siguió, mejor dicho, de referencia al proceso de gestión de riesgos de la compañía, que tiene como lineamientos principales la gestión de riesgo empresaria, DRM, la ISO 31000, que también habla de administración y gestión de riesgo, define un proceso la organización y define procedimientos a partir de los cuales se identifican y gestionan los riesgos. Se identificaron en principio 7 riesgos, 4 riesgos de entorno, un riesgo estratégico, un riesgo operativo y un riesgo de cumplimiento. La materia inicial, esto es una forma gráfica, una adaptación de bibliografía que se consultó, y se presenta el riesgo con probabilidad aquí a la izquierda, la probabilidad de ocurrencia y la consecuencia. Esto se mapean las variables de riesgo, mejor dicho, los riesgos identificados, y aquí se ve, una vez implementado un plan de acción, acciones definidas e implementadas, la materia de riesgo muestra que los riesgos se reubicarían una vez realizada la mitigación en este mapeo. Aquí, bueno, la organización en principio puede trabajar y tomar medidas en lo que es el riesgo de entorno para mitigar las consecuencias, dado que al ser de entornos están limitados por el alcance de la organización. Por ejemplo, con la pauta de precios, la organización puede tratar de trabajar sobre la consecuencia, pero no puede evitar que ocurra. Entonces, por ese motivo, algunos riesgos de entorno, la probabilidad de ocurrencia no se puede trabajar, pero sí se puede trabajar en el plan de acción para mitigar las consecuencias. Y los otros riesgos que se encuentran dentro de la organización se puede tratar de trabajar en ambas componentes. Bueno, básicamente aquí es un plan de acción que está presentado en el trabajo y que mapea el riesgo inicial y con las acciones el riesgo final. Bien, aquí al final coloqué cuáles serían los aportes para futuras investigaciones. En principio, el primero que se detalla es considerar este análisis actualizado para un desarrollo de un campo de gas inicial. ¿Por qué? Porque acá estamos abordando la problemática del motor de explosión ya en un campo maduro. ¿Qué quiere decir? Cuando el pozo comenzó a depletar, ya el yacimiento depletó y hay 185 unidades con motor de explosión montadas. Ya la problemática está empezada. Ahora, si se aborda de forma proactiva y se define, yo analizo el ciclo de vida de los pozos y defino, yo voy a usar un motor eléctrico, todas estas ventajas las obtener desde el inicio, no cuando el pozo empezó a depletar, ¿no? En el momento en que se realiza el desarrollo del campo, lo cual considera la infraestructura, si vas a poner una red eléctrica, si vas a montar una planta generadora, y sobre todo teniendo presente que el valor de la inversión del pozo es solo el 5%. Un pozo nuevo de gas, si un número, lo que maneja la industria está en 10 millones de dólares, perdón, sí, 10 millones de dólares por ese número, el 5% representaría la implementación de electrificar, montar la tecnología y tener para obtener todos los beneficios montados, presentados anteriormente. Y no tenerlo una vez que te empiezan a ocurrir las fallas en el campo. Ese es el primer aporte para continuar trabajando. Hay que considerar un campo desde cero, un desarrollo inicial. Acá el otro aporte es trabajar en la externalidad positiva, que se reducen los gases de efecto invernadero, dado que no voy a usar motores de explosión, no tengo gases de combustión. Y en esta línea es trabajar en la cuantificación de ese efecto en bonos verdes, y sobre todo ahora que a las organizaciones se les está solicitando para financiación ir hacia la carbono neutralidad.
Entonces, es un punto que también se puede trabajar. Y luego, bueno, está más asociado a la operación, esto es cómo impacta la corrupción tecnológica en la disminución de incidentes ambientales y, bueno, y también el impacto de las personas, sobre todo en lo que es la operación y el mantenimiento de los equipos con motor de explosión, que requieren lubricante y diferentes repuestos que después hay que hacer una disposición final, o si falla en el campo hay una contaminación del medio ambiente. Y por último, considerar un análisis de convertir las estaciones compresoras que tienen motores a explosión de 1000 HP para mover 500.000 metros cúbicos día de gas, reemplazar esos motores por motores eléctricos. Bueno, ahí hay que hacer todo un análisis también semejante para ver si el impacto es viable. Bueno, eso es básicamente el resumen de lo que significa. Habiendo concluido la exposición de esta tesis, los señores miembros del jurado pueden comenzar con las consultas y o aclaraciones al tesista. Profesor Melicki, tiene la palabra. Ah, bueno, gracias a la distancia. Bueno, la verdad que ha sido una muy buena presentación. Nosotros como jurado hemos estado trabajando bastante sobre este trabajo. Alicia es testigo clave en todo esto. Hemos hecho una serie de observaciones con el objeto de mejorar, ¿no? Mejorar aspectos dispositivos. En un principio había un enfoque muy de ingeniería, que no está mal, es la profesión. Nosotros buscamos que esto tuviese también, o incorporara un enfoque propio de la maestría, y creo que el ingeniero Arroyo lo ha incorporado, ha incluido un montón de conceptos y ajustado esos elementos. Y bueno, obviamente la presentación de hoy nos ha brindado muchos aspectos técnicos de lo que es un motor a explosión y lo que es un motor eléctrico, y justamente la gran lucha entre lo que cuesta la electricidad y lo que cuesta el petróleo, en definitiva. Eso es, y una cosa está relacionada con la otra. Así que yo creo que no tengo mayores preguntas, o solamente, como esta tesis tiene como casi 2 años, la pregunta es casi obligatoria en el contexto actual, digamos, ¿no? Todo este lío que tenemos hoy en día, digamos, en los mercados, no entremos en otros aspectos, ¿no? La enorme fluctuación de precios que tenemos hoy en los mercados, en qué medida afectan un poco a la planificación de todo esto, ¿no? Yo creo que las urgencias de producción de energía hoy en día requieren equipos más eficientes, y más eficientes o que tengan menos interrupciones, que es el tema clave del cambio tecnológico. Y en ese sentido, bueno, si habría alguna reflexión particular sobre, ¿no?, el contexto actual, porque en algún momento en la presentación se habló de un $31 el barril de petróleo, ¿vieron? Pero cambió esto un poquito. Así que bueno, simplemente una actualización, unas palabras en temas conceptuales sobre qué estamos. O sea, la parte técnica ya ha sido debidamente tratada, y bueno, y bien presentado todo lo que es un esquema de evaluación y formulación de proyectos y sus riesgos. Ese es una arista importante que han incluido en la tesis. Bueno, sí, como decía Eduardo, es muy dinámico el contexto, y ese punto por ahí creo que se trata de abordar al momento de definir el tamaño del proyecto, ¿no? O sea, de decir, bueno, uno habla de una masificación, y en un contexto donde está
comportamiento del precio es tan dinámico en el corto plazo, porque no hablamos ni de mediano o largo plazo, lo que se trata es de ir desarrollando el proyecto o la implementación en la medida que se puede, sin la pérdida de valor por la transcurrencia del tiempo. Es decir, si el proyecto tiene un tamaño, tratar de estar dentro de los límites económicos e ir implementándolo. Porque también otro punto importante es el precio hoy tal vez es poco conveniente, pero hay que ver al futuro que también vuelve a subir. Entonces estás en esa efecto cama de agua, a ver, me voy para un lado, para el otro, sube, baja. Entonces es complejo definir. Lo que sí, no sé, por ahí es redundante, pero la herramienta como análisis estocástico, a nosotros el análisis estocástico que bien nos observaron, nos comentaron en la evolución, aporta bastante al momento de evaluar la implementación del proyecto, porque cuantifica ese riesgo, o por lo menos le pone un nombre y un apellido a ese riesgo, que es, como vemos, ese riesgo que hay en la implementación del proyecto, o si vos, en el movimiento de los mercados que está dado por el precio local, el precio de importación, las resoluciones por normativa legal o por política energética, terminan definiendo un precio que no da previsibilidad. Entonces, por ahí las herramientas o este análisis, nombre de apellido y da un norte para poder definir por dónde ir, ¿no? Es un poco lo que a mí me queda de este trabajo. Adelante y el después. Bueno, muchas gracias. No, por mi parte coincido con Eduardo, en el sentido de que si bien el escenario que se tomó para el estudio corresponde a este caso, es bastante reciente, pero en el último tiempo hubo un cambio, por lo menos se entiende que hubo un impacto muy grande en el contexto nacional respecto a este tema en particular. Y creo que la pregunta que yo tenía en mente también ya está respondida, porque es un poco a lo que apuntaba el doctor Milinski. Y así que en ese sentido creo que, como decía el doctor Milinski también, la parte técnica hemos tenido mucho intercambio y hemos trabajado y queda pendiente los últimos acontecimientos que un poco afecta el proyecto, porque es un proyecto de inversión de 10 años, entonces en alguna medida nuestro interés pasaba por cuáles son las circunstancias actuales que podrían afectar, que lo explicamos. Así que sería ese comentario nada más. Bueno, gracias. Bueno, yo, David, también creo que se salvó, como decían los profesores anteriores, muy bien, la parte técnica, con mucha solvencia. Yo tenía una preguntita respecto, pensaba mientras exponía, ¿no?, el proyecto que tiene una duración de 10 años. Teniendo en cuenta que la unidad de compresión de boca de pozo está asistida por el consumo de gas natural, del mismo gas que produce la unidad, del mismo pozo, y que está regulado ese precio porque depende del ente regulador. En realidad no estaría, sería de libre comercio, donde estamos nosotros. Está regulado, está de distribución. O sea, bueno, está bien, es semántico, pero en un punto, como decimos, si hay un eslabón regulado, algo te regula hacia atrás. Claro, eso quería decir. Sí, eso quería decir. Y con respecto a la utilización de la energía eléctrica, en algún momento vos nos explicaste muy bien que debíamos depender de una instalación transformadora, ¿no?, adicional para mantener, en principio, estas 185 unidades de compresión. Sí, ahí, no sé, termina ahí, ¿te claro ese punto? O alquilarla o diseñarla, o alquilarla o instalarla ustedes.
Ahora, suponiendo, yo me quedé pensando, ¿no? Suponiendo que solamente un detalle, ¿no? La alquila, ¿no? La empresa alquila esta estación transformadora. Sí, en realidad generador. Generador. Perfecto. En el balance de la continuidad del tiempo, ¿eso lo tuvieron en cuenta? Porque teniendo en cuenta que la unidad de boca de pozo es de ustedes y están consumiendo el propio gas que están balancearon también que si de llegar a contratar el alquiler del servicio, en algún momento puedes tener un corte de la troncal, ¿y cuáles serían los costos ahí? Bien, por ahí no está expresado esto en la tesis, porque es un poquito más general lo que vos planteás, pero cuando vos alquilás una planta generadora, motogeneradora, como hablamos, es más, podés quedar generando en isla, si te lo permite la mesa o el despacho, ¿no? O sea, si te declaraste como autogenerador, te va a pedir que encienda las máquinas y despache energía hacia afuera del sistema, hacia el sistema. Pero si no, vos podés generar en isla y tus compresores van a seguir trabajando, aunque haya un blackout, como ocurrió 2 o 3 veces en los últimos años en el país. O sea, ese es un punto. La motogeneradora puede quedar trabajando, la planta motogeneradora trabajar independiente. Luego, lo que es el alquiler, el contrato con esa motogeneradora, hay modalidades y sí, hay preguntas internas en la organización, pero respecto, bueno, ¿me conviene alquilarla o me compro la motogeneradora y la tengo porque voy a revaluar? Pero bueno, ese es otro punto. Y internamente ha llegado a tener alquilado más de 10 años la organización, las máquinas estas, ¿por qué? Justamente por ahí, de esto que decimos, hay vaivenes con los proyectos que no terminan de definir si te conviene explícitamente comprar una máquina generadora. Sí, al alquilarla vos te evitas todo el costo de tener mantenimiento, cláusulas, etc. Cláusula que decir, bueno, mañana este proyecto por los precios no avanza y me deshago de parte de la planta. Pagarás un stand-by, pagarás un bono de salida o un costo de salida y el servicio retira la generación y bueno, pagas más eso. O sea, eso te permite flexibilidad en el tamaño del proyecto. Y además, creo que las organizaciones, lo que he visto, en la experiencia, el core de la organización, en un comienzo no era la generación de energía, es la producción de petróleo y gas. Todo lo demás son servicios. Además, hasta en algunos puntos, el personal es servicio, en el sentido de que contratás una operación y mantenimiento para un nacimiento sin que pertenezca a la compañía propia. Entonces, son como políticas de, bueno, no compro este activo para generar porque no es parte del negocio propio, no es el core de la compañía. Entonces, como para que me quede bien claro, sería que llegado el momento de la toma de decisiones se analizaría en ese momento, de acuerdo al contexto, ¿no? Si alquilo o instalo yo. Sí, podría ser viable, o sea, hoy es viable alquilar, esa es la primera conclusión. Perfecto. Y me conviene para el proyecto porque me da esto, me pone el rango de energía eléctrica entre 31 y 50 megas que me hace viable, ¿no? Ahora, si tengo al momento de seguir avanzando en el proyecto, tengo una posibilidad de adquirir una planta y me hace más rentable todavía, también se puede. Pero en principio la solución planteada en este caso es esta. Perfecto, gracias David. Me quedó muy claro, gracias. No, gracias. Bueno, habiendo finalizado con las consultas al tesista, los miembros del jurado se retiran a deliberar sobre la evaluación de tesis, por lo que vamos a conectarnos nuevamente, a regresar en 20 minutos aproximadamente. Finalizada la exposición de tesis, el jurado realiza el siguiente dictamen de exposición oral y del trabajo de tesis. Se ha efectuado una presentación completa del trabajo con la descripción de los aspectos de la ingeniería del proyecto y sus implicancias económico-financieras, con la utilización de los elementos específicos adquiridos en la maestría. Se considera valiosa la aclaración formulada de que el presente trabajo, con el consiguiente ajuste de los parámetros respectivos, también responde al contexto económico actual dentro de un contexto de riesgo. El jurado, por unanimidad, acuerda una calificación de 9 distinguido. Felicidades, ingeniero Borges.
Bueno, contamos con la presencia del director de la maestría en gestión empresaria, el magíster Ricardo Abra. Ricardo, está el doctor Meliski, conectado, está la doctora Rey, tenés que venir hasta acá para que te vean. El contacto había sido por él, gracias. ¿Cómo les va? ¿A dónde? Acá. Esto parece un estudio de televisión, Sí, viste que tenés que enfocarte. Y mirando allá, Y mirando allá. Mirando ahí. Bueno. ¿Cómo les va? Muy bien, Ricardo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, gracias. Disculpen, tuve un problema doméstico y llegué un poco más tarde, pero bueno, no me la quería perder, así que tenemos un nuevo egresado, un orgullo. Y yo quería aprovechar el momento, si me lo permiten, para resaltar el trabajo que se hizo, que muchas veces pasa, pero esta vez creo que fue especial, en que el jurado tuvo un arduo trabajo y se involucró mucho en la tesis que vos presentaste, y vos también, junto con Alicia, tomaron bien esas observaciones que hicieron que la tesis hoy se esté aprobando. Sabemos que los jurados son personas sumamente ocupadas, eso lo valoro mucho, y realmente lo hacen por la camiseta, porque aman la educación pública. Y a vos te felicito porque no aflojaste, te llegó una serie de observaciones importantes, las sorteaste, viste que intercambiamos varios correos, y hoy sos magíster. Así que felicitaciones. Bueno, gracias. Y gracias a todos por el apoyo. Sí, no sé si les quiero dar las gracias a Alicia, como decís vos, a la universidad, a la facultad, precisamente, al jurado también por la paciencia y las devoluciones, porque fueron constructivas de todo punto de vista y bueno, y eso ahí terminó de alinear un poco la idea de la tesis y bueno, además la familia que también tiene paciencia, bueno, ahora justo está calmando a la más chiquita, pero también eso es importante. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarme en este recorrido y van a llegar hasta este punto. Valioso.